hemos mencionado mucho, cada vez que viene alguien y comenta cosas de historia y demás, nos miramos con Héctor y decimos, ay, tenemos que traer al profe que nos venga, porque siempre aparecen dudas, ¿no? Y siempre mirar al profe. La última vez fue con Julie, la señora que hace Sí, sí. danza, que también en algún momento nos pusimos a hablar de capilla, de historia, y yo digo, ay, el profe tiene que venir. Bueno, gracias, profe, No, por por favor. haberse acercado. Y hoy estábamos hablando fuera del aire, porque un poco a pedido tuyo fue, Héctor, el tema. ¿Vos se te ocurrió lo de la Navidad, no? No, lo que pasa es que veníamos con el tema de que se venía hablando todo de capilla, tuvo Julia, había otro Sí. invitado. Y para cerrar el año, te digo, recordar la Navidad, la Navidad Santa Crucense, ¿no? La Claro. capillera, digamos. Se había realizado muchos años, como decía el profesor, en su momento, ¿no? Para Bueno, esa mística, ¿no? a ver, yo llegué mucho tiempo después de eso al partido. Profe, ¿me cuenta qué era esa Navidad? ¿Cómo era primero? ¿Cómo era que se comienza en llamaba? la década del 90. Acá el año cultural por excelencia, y ya te lo digo y te lo marco porque hay testigos para tal cosa, fue el año 96. Bien. Yo entré en el 94 y nos llevó un año y medio poner en funcionamiento todo lo que necesitábamos, desde un coro, un teatro, es decir, generar. Estaba medio parado, digamos, el tema antes. Y veníamos de un periodo que había habido, como pasa generalmente, algunas caídas de cosas, sobre todo en la época anterior, y había en mucho el por gobierno hacer. anterior. Yo lo conozco esto por lo que te decían los profesores después cuando los restituías a sus puestos, ¿no? Porque habían sido despedidos. Claro. Por ejemplo, el director de teatro, el gran Titi Villar, que algún día tenés que invitar a alguien que haya sido testigo de este, que ya no está con nosotros, pero ha dejado en la memoria las grandes obras y las grandes puestas, porque era un excelente director de teatro de Pilar, que venía todos los días martes a ensayar y poner las obras. Y bueno, no sé, Titi que vuelve, generamos el primer coro, con lo que quedaba ya del famoso coro que hubo anteriormente, que era particular, fue municipal. Bien. Que era de la profesora Echegoy. Bueno, esa misma gente se sumó a este coro, teníamos un coro hermoso, que te digo, era una de las instituciones que participaba en esto, que le iba dando una identidad, que es lo que buscamos siempre desde la Dirección de Cultura, a este pueblo, ¿no? Que era la famosa Navidad folclórica. Bien, Navidad folclórica. Sí, que siempre terminaba con no sé si te acordás, Julia Elena Dávalos cantó una vez, la provincia de Buenos Aires Zuna Rocha otra Mirá. vez, porque la provincia de Buenos Aires nos proveía el número final, Ah, el bien. cierre. Bueno, María Elena, que además hacíamos cosas muy interesantes, porque previo a la presentación y actuación de Julia Elena Dávalos, ella pintaba, así que hicimos una muestra en la Casa de la Cultura como para ir acercando al artista a la gente. Sí. Y bueno, era toda una cosa integral que culminaba en esa noche, donde había una participación muy grande de varias instituciones escolares, de gente, y todo ideado no por la municipalidad, que como te vuelvo a repetir, hablamos antes, la única actuación de la Dirección de Cultura era precisamente la auspiciar. Claro. Una idea que se generaba en una asociación civil que se llamó Promemoria, que fue la que consiguió, con el trabajo de sus integrantes, la declaración de Capilla del Señor como bien de interés histórico nacional. Eso llevó todo un proceso de un grupo de gente, en la que había gente local y también aquellos que habían encontrado en Capilla del Señor un lugar para descansar. Me acuerdo de los Balbridge, por ejemplo, que estaba en la parte de turismo en Nación, un hombre muy dedicado y especializado al turismo religioso. Él tenía una idea muy linda sobre implementar esa idea aquí en Capilla del Señor, que tenía un origen tan religioso y bueno, cómo explotar, digamos, eso. Claro.
para el esparcimiento y bueno, gente como esa que tenían casas aquí en el lugar, más lugareños tradicionales de aquí, integraban la famosa Asociación Promemoria, que también yo tuve el privilegio de asistir a la primera conformación, porque la asamblea constitutiva se hizo en la Casa de la Cultura y yo presidí el momento hasta la elección del presidente que lo siguió, que fue Miguel Ángel González, nuestro gran historiador local. Bueno, él presidió ¿Esto también fue en los 90s? y él, sí, ya en el 94, 95, ya en el 96 Miguel no estaba, creo, ya había fallecido. Igual la asociación siguió. Bueno, estaba Roberto Simonetti, Claro. gran trabajador Roberto. Bueno, había un montón de gente, algunos ya han desaparecido. Luisa Antuña, por ejemplo, anecdotariamente, Luisa era la encargada del famoso cuadro de los angelitos, ¿no? Que era una gran cantidad de chicos vestidos de angelitos que hacían un número especial frente al niño recién nacido, ¿no? Bien. Uy, qué lindos los elementos de la Navidad folclórica. A ver. El caballo, el paisano, no me gusta decir el gaucho, el paisano, Bien. que estaba siempre presente, ¿no? Sí, todo esto creo que me lo dijiste fuera del aire, se hacía en el Paseo Acá. Las Tipas, acá enfrente de la radio. acá. No en Las Tipas, pero en el Arco El Iris. Arcoíris. Se utilizaba Bien. todo lo que era en ese momento un espacio bellísimo, no lo que es ahora. No, pero aparte ahora es un revolcadero eso, porque está horrible. Así lo dejaron después de la obra esa que hicieron, que no sé a quién benefició. Bueno, Sí, es polémica Yo la te- obra. Algún sí, día tendremos que hablar con alguien que no. Yo entiendo que tiene que ver algo con las crecidas del arroyo, pero. no, está no bien, está bien pero resuelto. a ver, yo te voy a explicar una cosa. Sí. Yo es lo que aprendí a lo largo de 25 años hablando con funcionarios y con cosas. Vos cuando vas a un lugar tenés que respetar las características del lugar. Y yo entiendo que hay que parar el agua, pero vos tenés que, para eso tenés expertos, para eso se le paga a ingenieros, arquitectos y todo lo demás, para adecuar las características de una obra necesaria a un entorno que va a decir, no puede ser que hayan levantado un terraplén y hayan hecho desaparecer el pasaje Papa Francisco. No es y viable aparte eso. llueve y eso es todo barro, es complicado. Yo voy mucho, Bueno, vengo pero, mucho a acá y ver, realmente no a- está a- bien resuelto. Claramente no está bien No, por resuelto. supuesto, y tiene un nombre, se llama Katopovich. Te lo digo así claramente. Porque vino y, a ver, las inauguraciones que hizo son de la época del Precámbrico. Vino a inaugurar la orilla del arroyo, desde el Precámbrico está el arroyo ahí. No hay nada para inaugurar. Y se fue como ministro y así quedó, ¿no? Y así sigue estando. Es decir, nadie le da solución. Lo mismo que yo nunca estuve de acuerdo con eso y se lo he dicho al intendente. Nunca estuve de acuerdo tampoco con la plaza, lo que hicieron en la plaza del Mitre. Eso en un pueblo histórico no tiene nada que ver. ¿A qué se refiere? El hongo de plástico, la palmera tropical. Ah, en la plaza de la estación, Las Tipas. Sí. Vos trae el proyecto, que puede ser el mismo, con juegos, con canchas, con todo lo demás, pero pensá, para eso son arquitectos y son Sí, para eso están esas ingenieros, gente, claro. para precisamente pensar de qué manera no destruís un contexto, ¿no? Y haces una obra que pueda aprovechar todas. Yo no voy a, las bondades de la obra no las voy a discutir. Pero la política en eso es muy mala, porque quieren la cosa a la vista y yo veo a veces imponer ciertas cosas que no tienen criterio. Bueno, en ¿qué le ese vamos a hacer? hermoso lugar, Sí, en sí. ese hermoso lugar desarrollábamos cuando todo era naturaleza Claro. y había un hermoso paseo que te llevaba a caminarlo 1 hora y que era muy bueno para la salud. Ahora no se puede hacer eso. Ya nadie No. viene a caminar acá. Bueno, entonces había 2 espectáculos. No sé si te acordás del otro, del Día Internacional del Folclore. Ah, mira. Sí, hacía todos los años que también traía. Mucha gente. ¿Quién sabe quién inauguró en la primera edición? Ramona Galarza. La gran Ramona Galarza. Nosotros los CEJAM participamos. También estaban ustedes. Llevábamos, Pelazo. llevábamos antorchas.
¿Qué día es el Día Internacional del Folclore? ¿Alguien se El acuerda? 28 de agosto me parece. 28. Me El otro día lo parece. hablamos cuando vino Chuli. ¿Sí? Mira, no. Y porque Juli era de esa época. No retuve. Ahí es donde se le hizo el gran homenaje a Waldo Belloso, porque otra, que acá se habla siempre Eso. de los homenajes que hay que hacer. Se le hizo a Waldo Belloso un gran homenaje estando él, persona, En vida. En vida. exactamente, ahí de espaldas al arroyo. Era muy lindo todo lo que hacíamos acá. Bueno, te vuelvo a la Navidad folclórica. Sí. Esta gente que tanto hizo por Capilla en cuanto a su desarrollo turístico y todo lo demás, pensó que la Navidad tenía que tener una identidad nacional Bien. y en consecuencia se armaba una edición en la cual los cuadros tenían que ver con esas características. Bien, atando como uniendo un poquito con el lugar, ¿no? Cosa que Presente no el sé. caballo, presente el Claro. paisano, presente la danza folclórica, porque Julia intervenía con todos sus ballet, presente digamos la historia de la Navidad, Claro. pero nada más que el José era un paisano y Claro. y María era una china, ¿no es cierto? Y bueno, Yo te decía, cuando me decía fuera del área, te decía que qué lindo el sincretismo ese, ¿no? Que es cuando se unen como culturas muy distintas, pero me parece como muy virtuoso todo lo que el hacían. mensaje, porque los textos eran preciosos. Claro, era muy virtuoso en ese Entonces sentido, ¿no? se iba explicando todo esto, o sea, la historia sagrada se explicaba, pero en un contexto total Local, ¿no? Una cosa local. de la Pampa. Sí, De la sí, Pampa sí. o no Pampa, porque había de todo lo que era el folclore, ¿no? Claro. Pero bueno, y culminábamos con la presencia a veces de algunos artistas muy importantes. Era como se armaba toda una escenografía y vos ibas viendo paso Y, a paso. y esto se hacía el 25, No, se hacía el sábado anterior a la Navidad. bien, sábado anterior a la Navidad. Está Si bien, no para mal no recuerdo. interferir, digamos. Porque con- ¿sabe cuál es el problema? Que cuando aparece en esos tiempos también la fiesta de Cardales, porque Cardales no tenía fiesta, pero si Capilla tenía fiesta, Cardales tenía que tener fiesta, entonces tuvo también su fiesta Y fue el 14 de diciembre. y es en diciembre. Claro. Y era así, para las autoridades era muy complicado porque el sábado tenían que estar acá a la noche y el domingo tenían que estar en Cardales. Entonces como que después, cuando fue desapareciendo las ediciones de la Navidad folclórica, se acomodó definitivamente la fiesta de Cardales, que cada vez la hacen más temprano y pronto la van a pasar a noviembre, porque si siguen así, ¿viste? Nosotros vimos el otro día que es 14 de diciembre, yo no estoy seguro cuál es la fecha real. No sé si es el 14. Sé que este año se hace el 14, la de Cardales, porque lo vimos a través de las redes, claro. No, es el día en que paró el primer tren. Ah, sí, Creo sí. que es el 6 de diciembre, me Sí. parece. Ah, mirá. Toca Pero con, estaba ahí con el fin de semana Del Día 8. de la Virgen, Claro. con Nuestra Señora. Claro. que por tenés ahí es un- razón que estamos en diciembre. Claro, ahora viene la fiesta de Cardales. Bueno, sí. Las fiestas que todas fueron apareciendo durante este tiempo mientras yo estuve. Siempre digo porque la estructura de la fiesta fue mía. Siempre las hice. Qué Y bien. ahora estoy luchando Qué gran aporte. por el tema de que están suprimiendo las misas en algunas celebraciones. Y me parece un hecho grave. Lo hablé el otro día con un sacerdote, con el sacerdote de Robles. Saltean. De Robles. El de Cardales, de ahí porque hace calor y entonces no es así. No es así porque hay una estructura que comienza precisamente con la acción de gracias de la comunidad por un año más y para pedir la prosperidad del próximo. Y así tiene que ser. No que calor ni que nada. Entonces te quieren conformar con una bendición y no es lo mismo. No es lo mismo. Prepararse un poquito, ¿viste? Que para eso son profesionales de la palabra, los curas. Como los psicólogos. Claro. Entonces, Haciendo un puente. Claro, entonces digo, porque ya empiezan con los cuentos legalistas y entonces ya no hay, ya si es un domingo no hay misa porque ya fue el día del santo y no es así, no es así. Y si no puede, busque un sacerdote para que lo haga. Y si no quiere, también hágalo así. Pero estamos perdiendo cosas que llevaron muchísimos años incorporarlas y no se respetan.
Claro. No, así que bueno, la Navidad se celebraba de una forma muy especial en Capilla, muy linda. Y esto era popular, o sea, la gente se acercaba, Sí. se llenaba de gente, Sí. era un día festivo, ¿se hacía durante el día o por...? No, por la noche. Ah, mirá, por eso lo de las antorchas que me decía que Y usted por eso caía. y con fuegos artificiales, ¿te acordás? Ah, En esa época claro. todavía se A usaban los veces fuegos había, artificiales. Se cerraba un poco. Que ¿cómo era el que tenía que encenderlos? Era, ¿cómo se llamaba? Porque había una voz, una orden, atento, atento, se escuchaba por ¿cómo era el nombre Y de lo llamaban por su nombre de pila, tipo Sí, César, atento sí, César. atento, que eso que significa, ponete cerca para encender los fuegos. Claro. Porque tenía que ser, por ejemplo, una vez la Virgen tenía que subir, había una escena donde la Virgen subía y se desplegaba en su manto una gran bandera argentina. Ahí era una virgen. No, era la persona. Ah, la persona. Persona que iba subiendo. Para eso hubo que alquilar Yo estuve en esa, Bueno. el día de la grúa. el día de la grúa. El Bueno. auto elevador que se Alta elevaba. producción, ¿eh? Sí, alta producción. Todo auspiciado por el municipio. Mirá. Todo Algo auspiciado por el que, municipio. aparte, era un mundo de gente. Todo el mundo participaba. Sonido, Bueno. escenario, Y esto se hacía de espaldas al arroyo de espaldas. y la gente desde acá para allá, digamos, que desde la Exacto. radio Estaba hacia la toda radio. espalda, gente así, se cortaba la calle ahí. Se ponía silla para la gente mayor. Exacto, había sillas. Qué bueno, Y ¿eh? veníamos me acuerdo que una vez, también muy curioso, llovió en todo el pueblo menos acá. Sí. Mirá. También me acuerdo. De la casa de Luis Antuña, para acá no llovía. No llovía. Y El pudimos guiño hacer astronómico. claro, y Sí. pudimos hacer tranquilamente La noche. la noche. Eso fue increíble, la verdad fue un verdadero milagro. Y el tema folclórico, aparte de que, bueno, ya como vos decías, ¿no? Estaba José, pero que era paisano. Había música folclórica también, me imagino, Sí, todo con música, acompañado con música. Todo acompañado con Los música. textos hablaban de todo lo que tiene que ver con la fauna, con la flora, con las costumbres, todo adaptado a la historia de la salvación, a la historia de ese Dios que nacía en el pesebre, pero con las características de lo tradicional Lo argentino. lo telúrico, sí. El bebé era un bebé. Sí, era un Claro. bebé, sí. Era un bebé. Que no entendía lo que estaba pasando, pero era protagonista. en Y realidad. fue protagonista, claro. Fue protagonista de ese hecho. Y terminaba el festejo en sí, digamos. Subía la grúa, que me imagino que lo de Eran la todos Virgen efectos funcionó. especiales, sí, eran Bueno, pero preciosos, bastante- quedaban en el medio. Pero estoy hablando de gente que no era profesional, de la No, iluminación, que tenían unas ideas fabulosas, que después, bueno, nadie heredó en este pueblo, vamos a decir la verdad también, ¿no? Nadie heredó porque gente que está mayor o que se ha ido ya, podría haber sido suplantada por otra, pero la verdad, eso lo hablamos siempre con una persona medianamente joven del municipio, que después de promemoria es como que no hubo un reemplazo. ¿Por qué no siguió esa organización? Que por Porque lo era visto tenía gente, ideas más o sí, menos, por lo sí, menos sí. interesantes. Muy interesante. Como también se perdió y no lo volvimos a ver hace muchos años, que sabe el profesor, la peregrinación lujana, la representación de nuestra Virgen lujana. Pero se la comió la peregrinación diocesana, porque no. Ya ahora todo se va a una sola peregrinación que hay en el año, que es esa peregrinación diocesana, a la que se suma la parroquia, como tantas otras parroquias. Pero no hay ese. Lo que pasa es que antes no existía eso, porque antes tampoco existía el obispado. Entonces estábamos como sueltos ahí. Hacían lo que querían. Y no lo que queríamos, pero la verdad que el obispo nuestro estaba en San Isidro. Y no venía nunca, capilla. Bueno, es como decir, a mí yo siempre cuento, yo soy una persona que fue bautizada y confirmada el mismo día. Tenía Mirá. un año. Que normalmente eso ocurre en un... Yo no soy ¿Por católico, qué eso que- ocurría eso? Pero digo, eso normalmente ocurre con un periodo de años entre medio. Y por supuesto. La hoy confirmación vos más o tenés menos que queda hacer, de eso. te bautizan, bueno, es una decisión distinta porque la toman tus padres, tus adultos, pero vos primero tomás la comunión con una catequesis previa. ¿Eso es y alrededor de los 10 años? No, antes. Antes. Apenas empezás a saber leer y escribir, ya podés estar en... Ah, está bien, 6, 7 años ya. Y después haces otra catequesis más para recibir la confirmación. Pero hoy se puede, porque
El obispo está ahí, a 20 minutos. Lo que pasa Claro. es que en aquella época el obispo bajaba una vez por año. Y decía, Y como el obispo es el ministro natural de la confirmación, que eso hoy también más blando, hoy confirma cualquier cura, el obispo delega en este, en el otro. claro. Antes no. No, antes lo era hacía el obispo, que el natural, ese sacramento era de él. Es de él, pero bueno, la cuestión es que al venir no se podía perder la oportunidad. Así que a mí ese día me bautizaron y me confirmaron, las dos cosas al mismo tiempo. Había que Mirá, aprovechar ese sin momento. comunión de por medio, que No, normalmente no, hay yo- una comunión no, en el medio. después tomé pero la comunión. la tomaste después, Sí, obviamente, tenía un claro. año. Claro, no A podía. los 7, 8 No, años pero me debo llama la haber ido a atención que catequesis. yo pensé que para la confirmación tenías que ya haber tomado la comunión, Sí, pero en tu caso no. 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 Aparte, ojo, porque yo también soy preconciliar, o sea, yo soy de la vieja iglesia. Antes del concilio de Sí. Niza es el No, el de 1965, el Concilio Vaticano II, que cambió muchas cosas también. Claro. Pero era así. Y bueno, que- después pasaron muchísimos años hasta que se formó el obispado aquí en Campana, Zárate Campana. claro. Que bueno, facilitó que tuvieras un obispo un poco más. Igual no viene el obispo a las celebraciones, así que tampoco no sé qué es lo que facilitó mucho. Hace 2 años que falta la patrona del obispo. Mirá. Y esta es una iglesia madre de otras parroquias, porque de aquí salió Zárate. Es Claro. más, de aquí salió Campana, Claro. donde hoy tiene sede el obispo. Es anterior, claramente. Entonces yo creo, y anterior a nosotros, Areco, que era la campaña. O sea, los lugares más antiguos, Varadero. Varadero, bueno. Bueno, Varadero es el más antiguo de el todos, más ¿no? antiguo, por supuesto. Tiene cerca de 400 años, Varadero. Sí. Después te sigue Areco y Capilla. Claro. Y Areco es viejo, sí. Somos la parte más vieja y me resulta cómico porque culturalmente en una época, creo que fue durante la época de Duhalde o durante la época del que lo siguió, se creó el Instituto Cultural de la provincia, que era una institución, dejó de existir la Secretaría de Cultura, porque le daba mayor posibilidad de manejar fondos, porque un instituto puede aceptar fondos particulares, no tiene que andar con tanto vericueto Claro. como cuando son del Estado los fondos. Se generó y andaba bastante bien, que la presidenta era Cristina Álvarez Rodríguez, y entonces, ¿por qué se hablaba de esto? estábamos con la capilla en Exaltación de la Cruz, que es más antigua que la de Zárate y Campana. Porque se conformaron regiones culturales en la provincia de Buenos bien. Aires. Por ejemplo, estaba la región del Viento, Bueno, que era toda la parte Mirá vos. costera al sur de la claro. provincia. Quequén, el Bueno. tipo de Necochea, digo, Bueno, viento. eso le llamaban la región del Viento. Todos los lugares sumados así en los distritos habían puesto su nombre, que después se hizo una ley con ¿Y eso. qué éramos nosotros? Nosotros no teníamos, yo se lo dije un día a Álvaro Rodríguez, porque la verdad que nosotros nos llamábamos región del noreste. Y entonces un día me la acerco. Yo uso a veces esa. Bueno. Yo hablo de la región del noreste, porque tiene lógica geográficamente ahora. Si Pero uno se yo llama digo, del viento, yo lo hubiera puesto, pero no sé, yo- del Paraná, pero estamos en yo la le- punta No, del pero Paraná. yo le dije, escuchame una cosa, ¿cómo puede ser que nosotros no tengamos nombre que Claro, nos ¿no? identifique? Exacto, Somos eso. la región por excelencia histórica. Estaba Varadero en la Claro. región. Era Claro. de San Nicolás para abajo. Estábamos en el camino que tomó Garay cuando vino Claro. hacia Buenos Aires. Le digo, y no tenemos nombre. Y bueno, me dice, ¿qué querés? Los directores de cultura que estaban reunidos para poner nombres, a esta no le pusieron nombre. Y se hizo ley y no se podía modificar. Claro. Así que seguimos y morimos, creo, como región del noreste. Hay varias cosas para mencionar. Estaba la de la fe, que la integraba Luján, Luján, Mercedes, claro. toda esa zona. Y nosotros del noreste, culturalmente, con la riqueza que Claro. teníamos histórica. Y le pusieron un No punto teníamos cardinal, ¿te das No. cuenta? Porque Juan Mercedes No, pero está bien lo que dice el profe, porque claro, tenemos uno de los lugares más antiguos de la provincia. Es el lugar más antiguo, toda esta zona.
Todas estas son. Yo no que Exaltación es la más antigua, pero sí. Bueno, a Areco le llevamos unos poquitos años, tampoco son tantos, tiene más que nosotros. Pero qué sé yo, en la región de influencia era Giles, porque los historiadores, cuando hacen sobre todo genealogía y la historia de la región, no están desprendidos Giles, Areco, Exaltación de la Cruz. Quien un hace, mismo pago. exactamente, por ejemplo, quien hace historia de Campana tiene que recorrer todo ese, porque ahí está el origen Claro. de ellos. No, ellos somos el origen. Eso era Exaltación de la Cruz también. Ser de Exactamente. Campana lo era hasta que finalmente se descinden y en partidos propios. Exactamente. Así que bueno, digo, ese peso también lo veíamos en este tipo de actividades que hacíamos, sí, porque esta asociación civil siempre puso énfasis en eso, ¿no? En la necesidad de rescatar nuestra historia, nuestra identidad. Ah, y le estaba preguntando a ti, nos quedamos con eso. ¿Qué pasó con la asociación civil? ¿Se desvaneció, Y digamos? sí, porque la asociación civil tiene sus obligaciones, tenés que hacer balances todos los años, asambleas todos los años. La gente comprometida que esté. Que la gente tenés que tener reuniones periódicas. No es fácil, porque por eso hay tanto club que anda ahí a la deriva, son asociaciones civiles, tenés personalidad jurídica, tenés que responder a un montón de cosas. Acá ha pasado con Española, con la Cosmopolita, que Sí, el Roma era un de socorros mutuos, por lo menos el cartel quedó, no sé. pero el Roma no existe como tal. Ya desde el Bien. 83, 84 dejó de ser una asociación como Asociación Roma. El intendente de ese momento se la entregó a los jubilados Claro. que tendrían su propia, pero ya no era el Roma, sino una de pensionados y jubilados. Claro. Ahora, la española Sí, tenía personas jurídicas. se la hicimos nosotros. El Rotary se la hizo la personalidad jurídica. Hubo que hacer un trámite de novela, porque yo digo a nosotros porque yo estaba en el Rotary en ese momento y tuvimos que viajar a Buenos Aires varias veces. Hay un lugar que no sé cómo se llama, que es como una dirección donde está todas las instituciones que tienen personalidad jurídica. De Quijote. No sé cómo se llama, está en la calle, me parece que es en la Belgrano, en el Belgrano me parece que está. Bueno, fuimos, la verdad, lo interesante de ver el primer acta constitutiva de la sociedad española, que es de 1884. Mirá. Está ahí, nos trajeron la carpeta, están ahí, amarillas, bárbaro. ahí están todos los papeles de todas las rendiciones que la sociedad española había hecho hasta tal fecha en que se desbandó. Claro. Pero la mayoría de las instituciones, como las cooperadoras escolares, han desaparecido. No está la presencia de la comunidad. Sí. Antes vos tenías una tiza que te la compraba la cooperadora, porque nunca el Estado compraba nada. Lo que pasa es que la cooperadora, yo que estoy en época, con hijos en época escolar, las cooperadoras, lo que pasa, existen, todavía algunas escuelas las tienen. Lo que pasa es que como se renuevan todo el tiempo las personas que están, hay años donde nadie levanta No quiere, porque nadie ¿sabes quién? y ahí es el momento que desaparece. Es el gran Después llega otro con mucha energía que la levanta. Es el gran ¿viste? sufrimiento de las instituciones de servicio como los Leones y como los Rotaries, que tienen asistencia obligatoria semanal. La gente no quiere ese tipo de compromiso y tampoco tiene demasiado tiempo para dedicarle al otro. Entonces como que han ido decayendo las instituciones. Y las cooperadoras ni hablar. Porque Sí, vos sí. antes tenías, yo mira, te hablo de hace 1000 años, ¿no? Pero tenías la cooperadora Escuela 1. ¿Quién no tenía la Escuela 1? Viste que el presidente era don Jerónimo Tabar, me acuerdo, que era toda una institución don Jerónimo. ¿Viste? Y bueno, eso se terminó. Y aparte no había una escuela que empezara a funcionar sin antes, te lo digo porque también trabajé en el Consejo Escolar, sin antes haber formado su cooperadora, haber ido al banco a registrar las firmas, todo eso se Todo hacía, para que desde la todo- escuelita de Andonaegui hasta la escuela número 1 o la número 12, las escuelas más grandes. Claro. Todas hacían el mismo proceso y las cooperadoras estaban allí y bueno, había unas que trabajaban más, otras que trabajaban menos, pero bueno, no se dependía del Estado, Claro. que muchas veces depender del Estado también entras en deficiencias porque el Estado no puede con todo y en definitiva alguien aparte el siempre Estado. queda en el camino, ¿no? Sí, sí, aparte hay
gobiernos que priorizan la educación, gobiernos que le sacan la prioridad. Entonces también va variando un poco eso, ¿no? Yo soy de la época de los cuadernos con la cara de Sarmiento, que mandaba a la provincia de Buenos Aires, Mirá, y que uno que no lo necesitaba se moría por tener ese cuaderno con la carita de Sarmiento. Te daban el lápiz, la goma, todo venía de la provincia, y si no, la cooperadora compraba los materiales porque así era en estos lugares, ¿no? los alumnos recibían un kit básico como para poder Y arrancar. el que no podía, sí, el que podía, ¿viste? Era así, como el guardapolvo. Yo siempre digo, los guardapolvos, dice que el guardapolvo blanco era para igualar, ¿no es cierto? Para que no se vieran las diferencias, porque te tapaban la ropa. Y no es cierto, las diferencias se veían igual. Porque las telas buenas eran blancas inmaculadas, y las telas más Sí, el que venía una familia con sirvienta venía todo almidonado, ¿viste? Bueno, sí, Y sí. íbamos almidonados. Ya no pasa porque en la escuela pública ya no hay gente que no sea pobre, lamentablemente. No, y aparte no. Lamentablemente. Nosotros que vamos a la escuela pública esperando encontrarnos una escuela multiclasista, digamos, ya no existe, lamentablemente. ¿No? Para mí es un problema gravísimo la educación argentina. Sí, gravísimo. Más que, recién hablaba con el remisero el tema. Que el hombre está espantado y bueno, son los tiempos. Sí, totalmente. Bueno, la pregunta es, ¿estamos en condiciones de hacer una campaña para reflotar la Navidad folclórica? Somos nosotros tres los que estamos... Yo creo que no. No. No, y ese urge. No, es que aparte por lo que me cuenta, profe, era realmente un esfuerzo muy grande. Pero era gente con mucha capacidad intelectual para hacer lo que hacía. Porque estoy hablando, vos lo conocés a Roberto y sabés lo que es Roberto, lo trabajador que es, las ideas que tiene, lo creativo y todo lo demás. Yo trabajé muchos años con él. Y Hemos después... trabajado muchas cosas con el profe y con Alberto, muchas cosas. Nos han invitado a participar. Y vos armabas y es más, se venía a practicar y a armar las cosas antes, previo a la fiesta. Se tomaba en serio el tema. Fue un poco ese arranque después de la declaratoria del pueblo, ¿no? Por la declaratoria trabajaron mucho, la Asociación para la Memoria trabajó muchísimo. ¿Qué fue la declaratoria del pueblo? La declaratoria del pueblo fue que frente a una serie de antecedentes históricos, Capilla no tiene ni fue parte de la gran historia nacional, pero sí tiene su historia y sus hechos que de alguna manera señalan, no sé yo, cuando la Virgen de Luján se detiene, no lo hace en Luján, porque a Luján fue llevada. Se detiene acá por Cardales, un poco más arriba, donde estaba el vado por donde pasaban las carretas, Claro. Y donde estaba la posibilidad del contrabando también. Porque se les permitía a los barcos que llegaban al puerto antes de pasar por la aduana ir a cargar agua potable en el río Luján. Ah, mira vos. Y decía el historiador, que ahí aprovechaban para descargar lo que venía de contrabando. Obviamente. Claro. Y las dos imágenes, que una iba a Sumampa y la otra era que son bajadas ahí, que bueno, ahí se produce todo el milagro, que la carreta no avanza, con la de Sumampa sí, y con la que después terminó en Luján, voy a ser bien exacto, terminó en Luján, pero no es de Luján, terminó en Luján. ¿Que vendría de dónde? De Brasil venía. Ah, mira. Qué viajecito, ¿eh? Y bueno, ¿Se después sabe el destino que tenía? Perdón que lo interrumpa. Sumampa. ¿Dónde es Sumampa? En Santiago del Estero, si no me equivoco, ¿no? Ah, Pero, mirá. Sí. Iba para allá y como se quedó acá, bueno, se produjo el hecho extraordinario que Claro. no avanzó. Nuestro historiador local, Miguel Ángel González, había hecho una... Pero mirá vos cómo son las cosas, aprovechando, ¿no? El otro día alguien se asombraba y de alguna manera se escandalizaba porque la iglesia ha oficializado como lugar del milagro Villarrosa, Celaya. Nada que ver. Nada que ver. Le El pifiaron obispado. por Bueno, 20 kilómetros. Digo, no sé a quién le preguntaron, porque te digo,
Miguel Ángel González, que hizo toda una historia, que no creo que no se publicó, pero sí él la había hecho. Él hizo todo estudios, viajó a los lugares, anduvo midiendo, vio dónde podía haber sido el vado, porque no había puentes en esa época, las carretas pasaban por los lugares de menos profundidad. Él descubre que es para allá, cerca de, creo que es Asimra, me parece que está, que hay un club ahí, en Cardales, bueno, que están como en las barrancas ahí del río Luján, allá en el fondo. O sea, fue en territorio, si queremos, actual de Campana. En ese momento era el territorio de Exaltación de la Cruz. Claro. Estamos hablando del Estamos un hablando vado del río año Luján. 1600, claro. Bueno, entonces, sobre el río Luján. Sobre el río Luján. Pero, y a esa altura actualmente pasa entre Escobar y la localidad de Río Luján, digamos, ¿no? Más o menos sí. en el medio. Bueno, sí, sería sobre lo que él había visto, porque de acuerdo a algunas plantas, algunas no sé qué que había sacado, Miguel había sacado la conclusión, pero a él tenía las grandes discusiones con Monseñor Presas, que era un cura de la Catedral de Buenos Aires. Sabía venir a discutir personalmente con Miguel, porque Presas tenía otra teoría, que era la que la Virgen, el milagro de la Virgen se había producido en el Pilar Viejo, en Pilar. Viste que Pilar tuvo dos pilares, el famoso Pilar Viejo, que después, como se inundaba, se trasladan a lo que es el actual Pilar, en la fundación de ese pueblo. Bueno, por ahí Presas sostenía que el milagro había sido por ahí. Nunca se pusieron de acuerdo los dos, pero discutían, digamos así, que sobre el río Luján, ¿no? Pero a la altura de Pilar, lo que hoy pasamos con la Panamericana por encima, digamos. Bueno, claro. Así que tampoco la iglesia diocesana de aquí respetó esa teoría de Monseñor Presas, no sé si no la conocerían o... Sí, porque se quedó con una tercera opción en realidad. Y entonces no sé, ¿de quién es la tercera opción del lugar que está entre Celaya y Villa Rosa, me parece? No sé. Impresionante. Y está oficializado eso, ¿no? Digo, bueno, por ejemplo, un detalle de eso, el pase de la Valle, el pase de otros próceres por este lugar, la presencia de José Hernández, el monitor de la campaña. Te voy citando datos que hacían o posibilitaban que pidiéramos una distinción para este lugar, ¿no es cierto? Pero lo que es novedoso es que la Comisión Nacional de Museos por primera vez acepta todos esos antecedentes y dice sí, pero el premio, los premios o las distinciones, perdón, no premios, las distinciones se daban a un lugar, por ejemplo una casa, no sé, un pozo, no se lo vamos a dar a un lugar, se lo vamos a dar a toda una comunidad, por esos antecedentes que la hacen única, inigualable, y ese territorio va a estar limitado por las dos vías del ferrocarril que se cruzan, se juntan allá en la punta, y por el arroyo. Va a ser un triángulo. Claro. Todo lo que está allí dentro es un bien de interés histórico nacional. Bien. O sea, la primera vez, por primera vez, después se lo dio a Areco, pero primero fue Capilla. Ah, mira. Primero fue Capilla, que se lo da a toda esa estructura edilicia y a toda esa comunidad, no a un punto en especial. Qué interesante. Y por un decreto, durante la presidencia de Menem, se declara, por ley, a Capilla del Señor bien de interés histórico nacional. Excelente. Otorgado por la Comisión Nacional de Museos, que en ese momento la presidía un tal Mitre. Pariente de Bartolomé. Y sí, era de todos los Mitres. Todos los Mitres, seguro. Que no vino él, pero vino otra mujer a entregar un 14 de septiembre, entregó la distinción en el palco oficial en el momento del... ¿Qué año habrá sido eso? 94. 94. Que fue el año en que vos pasaste a ser director de cultura. Sí. Bien. Yo en abril...
Era Bosani. En abril del 94 me hago cargo yo porque no sabía que organizar lo que nunca después me interesó, que eran los torneos juveniles bonaerenses, que yo nunca le di pelota. Porque Igual no sé por qué estarían en cultura. Bueno, sí. No, porque estaba la parte de cultura. Claro. Que fíjate el gran, porque es para criticarlo desde que se inicia hasta que se cierra el torneo. Fíjate que se llaman torneos. Torneo es una palabra que se refiere a lo físico y a Sí, lo sí, deportivo, claro. Sí. no a lo cultural. Sí, sí. Y le pidieron, mirá, el año pasado le volvieron a pedir, ¿desde cuándo? Desde el 94 le vienen pidiendo que por favor le saquen el nombre de torneos. Que No, aparte pongan es competencias, que pongan, no sé, otra palabra. Encuentro. Bueno, o encuentro. No, a cultura la dejan con torneos juveniles. Pues yo nunca le di bola a los torneos, nunca, nunca. Cumplía porque era una cuestión política, pero no era en mi interés. Al deporte sí, era todo el año trabajando para eso. Yo Me no. imagino. Había que movilizar otras cosas de la comunidad más interesantes para la misma comunidad. Así que bueno, en el 94, sí. Bueno, profe, yo le quiero plantear dos posibles temas para una próxima visita, que me anoté acá. Porque yo creo que usted está bueno esto que hizo Héctor esta vez de decirle, recuérdenos cómo era la Navidad folclórica. A ver, ¿no? Si le interesa, porque después te verá. Uno que creo que nunca hablamos con usted es el de la batalla de Cañada de la Cruz. Ah, sí. Y el otro es un personaje muy importante en esta comunidad, que quiero que me cuente un poco la historia suya personal, que es el profesor Alberto Balada. Ah, mi historia, bueno. ¿Eh? Porque acá todos los entrevistados que pasan, en algún momento les digo, contame un poco de tu historia. ¿Cómo llegaste? ¿Cómo viviste? Y no puede ser que con usted no lo hayamos hecho. A mí me interesa saber cómo fue su infancia acá, cómo eran sus padres. Te voy a contar una anécdota. Sí. El 23 de septiembre voy a San Nicolás a visitar a la Virgen de San Nicolás y entró a confesarme. Y entonces me tocó un curita muy piola, ¿no? Y entonces, bueno, viste la fórmula, todo, padre, pecado, perdónenme. Me mira y me dice, ¿vos qué haces en la vida? Bueno, digo, yo soy docente. ¿Docente de qué? Me dice. Docente de historia, le digo, daba historia. Ah, tenés el pecado de todos los que dan historia, me dice. Ya, no me digas más nada, me dice. Yo me quedé mirándolo. El pecado historiográfico, Sí. ¿qué es? ¿Y cuál es el pecado de todos los que enseñan historia? Que no escriben su propia historia, me dijo. ¿Que no quieren qué? Que no escriben su propia historia. Ah. Viven de la historia de los otros. Ah. A escribir su historia. Viste que son medio psicólogos, locura. A escribir su historia, me dice. Pero bueno, me haces acordar a eso, ¿no? Sí, es Tu que- propia historia nunca yo ni la escribí, ni la escribiré. Bueno, pero podemos por lo menos tener una charla ahí acá media hora, 40 minutos, que me cuente un Y poco. siempre hablamos de ese tema, porque con el remisor que me trajo también, digo, mira, yo trabajé, ya no trabajo más. Desde el año 1969 que tuve mi primer trabajo, yo tenía una ilusión cuando fui a mi primer trabajo, yo no sé si a todos les pasaba así, pero lo mío era haber alcanzado el cielo con las manos. Ya de docente. Sí, Villarrosa. Un cuarto grado de la escuela primaria. Con una directora que era como un sargento de batallón de caballería, que no dejaba ni tomar, más que agua se podía tomar en la escuela, y los docentes no podían hablar en los recreos ni mirarse. Prohibido el chisme, prohibido el mate. Todo estaba prohibido. Era la AIEC, que son una familia famosa, radical Me suena a mí el claro, apellido. de Pilar, muy famosa. Ella era AIEC de apellido. Y bueno, tuve un tiempo ahí, terminó el año, y ya después empecé a saber, trabajé mucho yo en Sabio, en maquinista Sabio. Y después de ahí pegué el gran salto, que tenía razón la directora cuando me despedí de ella, de Sabio, porque yo pasé al colegio alemán, que ya era otra realidad, Claro. ¿no es cierto? Socioeconómica totalmente diferente. Bueno, para la próxima. ¿Eh? Bien. ¿Le parece? Sí, es posible. Bueno, Alberto, muchísimas gracias No, por gracias haber a estado usted. acá. Recuerden nuestros oyentes que tenemos un YouTube donde vamos a subir esta charla, como ya hemos subido la anterior del profesor, que se la podrían enviar, profe, para que la vea. Ah, sí, Para que no vea- me gusta verme mucho Bueno, ni listo, escucharme, no se la mando. no me la mandé nada. No. Está bien, está bien.
usted lo que diga se hace, no hay ningún problema. Para Mira, lo que cuando sí se que- inauguró el otro día, se le impuso el nombre de Félix Luna al colegio. Sí. Me piden a mí algo que me costó una hermida, que fue un pequeño pasaje grabado, ¿no? Que di tanta vuelta, que busqué a alguien que sabe de editar y entonces Claro. me fue para que cortando quede todo. bien. Decía, eso no, sacá eso. Bueno, y yo dije, verme y escucharme, yo me muero. No me gusta. ¿No se podía hacer en vivo? Porque yo en un caso así prefiero hacerlo en vivo. Bueno, Yo es tengo lo que me la pasó. Hoy me, gimnasia de radio, yo hoy me prefiero. llaman para decirme, mirá, porque se inaugura esta nueva institución educativa acá el viernes, Los Álamos. No Al tengo. lado de acá de Cusenier, que era es Cusenier, ahora es Campari. Ah, ahí abren una escuela, pero una escuela privada, digamos. Es una escuela privada, una escuela pública de gestión privada, ¿no? Y bueno, van a poner la piedra fundacional. Ya está en proyecto, ya está muy Y en la invitación dice, bueno, qué sé yo, a las 4 de la tarde va a estar hermoso el viernes. Y dice ahí, ¿no? Claro, dice que vaya vestido de acuerdo a las condiciones que va a tener en una carpa en el medio de la nada, sin sombra de ningún tipo. Bueno, pero aparte dice que si quieres puedes llevar un mensaje que se pondría, que eso, discúlpenme, ¿no? Pero es muy peronista esa idea, que es la de poner mensaje para dentro de 50 años. Eso se hacía mucho en la época de Perón. Tal cual, mucho. Que acá pasó con Ojo, Irizar. también lo hacía Dardo Rocha, lo hizo en La Sí, Plata sí, mucho sí, antes de sí, Perón, sí. que al final cuando la abrieron, yo me acuerdo, Pero acá lo hicimos nosotros, tuvimos también. ¿hicieron eso. también? Con ¿Pero está el- todavía enterrada la cápsula? No, la cápsula se fue sacada, vino la Armada, obtuvimos un desfile, no sabe lo que fue. Mira, Hermoso. Me eso. perdí las mejores Que fue para el no sé cuántos años del rescate que hace Irizar de los suecos. de los suecos, claro. Bueno, y entonces se hace descubrimiento. Estaba en la plaza esa. frente al kiosco de Mateitis, estaba la piedra que si la querés ver está en la Casa de la Cultura, yo la rescaté y la llevé a la Casa de la Cultura, quedó ahí porque si no la hubiesen tirado en la miércoles, quedó ahí y levantamos con escribano todo, y sacamos el tubo. Claro. ¿Cuándo vimos el tubo? Le sacaron la tapa, salió una catarata de agua. Claro, ese es el tema, no sabes qué va a Dijimos, haber. Dios mío. Estamos descubriendo. ¿Vos sabés que no? Que no, El papel estaba intacto. mirá, Lo único que se le habían borrado un poquito los colores, porque tenía unas imágenes hechas por Walchi, por Luis Walchi. Y la escritura estaba totalmente ¿cuántos legible. años había pasado? 50. Ah, bastante. Y lo lindo fue que el otro día Brancancha, Hernán había subido al Facebook. Subió unos nuevos videos de muchas cosas. Sí, bueno, que muestra que está la mamá, Tapotota, y porque todos ellos habían firmado de jóvenes ese pergamino. Hernán es Hernán Lacruz. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Lo sé, todavía no lo vi, pero vi su Facebook. Lo que pasa es que el Facebook tiene todas cosas con inteligencia artificial, que son divertidas. Ahora está haciendo, pero Claro, había son graciosas, subido. pero me interesaría más Ese ver chico tiene un documentos. archivo espectacular en su. Porque él, desde que yo llegué a Cultura, que me acompañó siempre, registraron todo, y registran este acto que fue hermoso porque fue toda la gente que ya mayor fue a recordar y a ubicarse entre las firmas. Porque estaban las firmas de un montón de gente del pueblo de De hace todos los 50 que habían años. ido ese día, que quisieron firmar y se guardó por 50 años. ¿No? Después se sacó. Bueno, bien. Se la entregó, que la que pasa Hernán es cuando el Pocho Mosier, que debe estar muerto, pienso ya, saca el tubo, vivía en Pilar Pocho, saca el tubo y cruza el palco. Yo vi ese día, cruza el palco, que el intendente era Sánchez. Bien. Nosotros participamos en Cruza el palco y se lo entrega creo que al militar, el que había venido, que vino nada más y nada menos que el jefe de la Armada. Mirá. Y después hubo un desfile militar que nosotros con esas cosas que después nos reíamos con mi compañero
Simonetti, porque nosotros estábamos en todo el detalle, que había que esto, que otro. Nosotros, llegaron los soldados para desfilar, eh, obsequiosos como somos siempre. Habíamos establecido que podían usar los baños de la escuela número 1 por la parte de atrás, ingresar por donde estaba ahora el CEF. El militar nos dijo, de ninguna manera, acá nadie se mueve del micro, acá no hay baño para esta gente, están entrenados para aguantarse hasta que vuelvan al cuartel, a la miércoles. Chao. Una orden. Y ¿Qué usarían pañales? no, es que los obligan a saber. Bueno, entonces igual, y con la lluvia igual desfilaron, porque llovía. Mejor, llovía. el jefe dijo, mejor. Y si cae Y lo piedra, lindo fue mejor. que era de abajo para arriba, en contramano, por la mitad. Ah, mira. Venían subiendo, es preciosa esa imagen. Y después hicimos una gran recepción en la Casa de la Cultura, que estaba el jefe de la Armada, estaba. Nosotros fuimos porque en esa placa también estaba un nombramiento de los SECAO y la derrota de Pibelones, me parece, y la derrota, había una piedra, ¿no? Había unas placas chiquitas. Creo que sí. Están, las plaquitas están. Sí. Que la pena es que porque después vino el Rotary a pedir el lugar, pero no se lo dimos, porque Sí, el espacio del claro, lugar donde estaba. para hacer una recordación, pero bueno, no, fueron la verdad que los momentos que vivió Capilla en este tipo de cosas, que hacen a su historia, Claro, a claro su que sí. pasado, ¿no? Ajá. Claro que sí. Aparte los eventos populares Pero hoy ya dejan no, una porque marca. hoy ya el pueblo, lo hablábamos el otro día con una persona, ya el pueblo al haberse extendido los barrios ha perdido. Al Lo haber que pasa es que aparecido tanto Al barrio, crecer, ¿no? sí. Gente nueva. Mucha gente nueva. Pero la noche de los museos, por ejemplo, fue un éxito. Sí, sí, ni hablar. Bueno, lo hablamos acá con Hoy Roberto. estamos hablando de lo de Hablaste, perdón. Sí. Hablaste de que se vienen los días para enero y febrero, de los muñecos. La noche de los muñecos. Ah, bueno, eso es una idea también, sí. Pero la verdad que yo inicié la noche de los museos también, porque acá como teníamos el tema de la distinción del pueblo, generó y movió que tenía, por ejemplo, una comisión de preservación que hoy no existe, Claro. que estaba integrada por 2 arquitectas y una museóloga, Sí. Yo participé con ella, Bueno, trabajé con con Silvia, Luisa y la Gigi. ella. Este, Estábamos en la estación de Urquiza, ¿te acuerdas? bueno, y eso no está más. Entonces, Desapareció. hoy está faltando esa pata y ellas fueron las que trajeron la idea de aquella noche de los museos, me dijeron a mí, bueno, digo, yo me largué. Y en Claro. ese momento hicimos el Museo del Periodismo, la Casa del Olvido, que es esa casa que tiene una colección de muñecas y de recuerdos del Asia impresionante, que es porque ellos son diplomáticos. Esa no se abrió este año. No. Y Me hubiera gustado verlo. el templo, que es inigualable, y en ese momento creo que era eso, y el Museo de Arte Sacro debe haber sido, que hicimos esa noche. Pero ahora, imposible, por ejemplo, este último, recorrer todo. porque No. había ya. 18 espacios, así que se dividieron en dos grupos, yo fui con uno y fuimos a algunos lugares, porque además se agregaron los anticuarios y Sí, algunas las casas de casas de decoración. decoración. Yo participé también, acá hablamos mucho del tema y bueno, de hecho lo traje a Simonetti y para mí fue un gran éxito y hay mucho para hacer para el año que viene. Ya le dije, ¿qué vas a hacer el año que viene? Porque hay para ampliar todavía. Claro. Yo con respecto al tema del pueblo y los cambios del pueblo, las cosas que ocurrían antes y las que ocurrían ahora, como muestra, ¿no? Acá en un 14 de septiembre, hace poco, hace 4 o 5 años, vinieron los Palmeras y se dice que vinieron 30.000 personas al pueblo. Sí. Y eso me parece que es esa nueva configuración que tiene el pueblo, donde por ejemplo haces un evento y vienen 30.000 visitantes, cosa que antes me parece que seguramente era difícil de lograr. El pueblo chico. Mirá, nosotros trajimos a números como Soledad, cuando Soledad era El chaqueño. Mirá. el chaqueño para la vecina. Soledad vino 2 veces. Sí, 2 veces. No sé, el primero que me tocó a mí, que creo que fue el artista más genuino en su
qué hombre bueno, que ya murió, el que se cayó en Tucumán y se le rompió la cabeza. ¿Guaraní? No, Guaraní un asco. No sabe lo malo que era Guaraní. Ahí cuando estaba esperando para cantar. ¿Quién sería? Che, que se No, cayó. que No, Sergio Denis. Sergio Ah, Denis. Sergio. Qué artista. Sí, ¿no? Nunca Murió me voy a joven, olvidar, sí. mira, porque estaba como todo 14 de septiembre a punto de llover. Sí. Justo cuando iba a salir él, ¿viste? Sí. Justo, como siempre, ¿no? Y entonces él me ve que yo estaba preocupado, porque bueno, estábamos en la municipalidad y me dice, director, ¿le puedo decir algo? Sí. ¿Por qué no adelanta mi salida? Dice, porque sabe que si se larga a llover y yo estoy cantando, yo voy a seguir cantando. Pero si se larga a llover antes de que yo salga al escenario, no voy a salir al escenario. Y ustedes van a tener que pagar un número que no va a ser. Eso te lo puede decir un profesional con todas las letras. Un Entonces, profesional y aparte un tipo que está en todo. adelantamos la salida y cantó y después se largó a llover, Sí, por bueno. supuesto, pero él, como decía, Qué porque si no, él sabía que nosotros teníamos que cumplir con el contrato, que había que pagarle, aunque no actuara. Pero él me Qué dijo, grande. yo ya estoy listo, así que ¿por qué no adelantamos la salida? Y ya estaba llena la plaza. Y cuando vino Soledad debe haber habido 12.000, 14.000 personas. Qué impresionante. Cuando vino el Chaqueño también, perdón. Bueno, todo eso me los perdí yo. Yo no llegué a ver Hay ningún. mucha historia. No, No. tuvimos los números de una calidad que no los han tenido No, los nadie. últimos años. No, en los últimos años. No. No, claramente no, pero bueno. Nunca me preguntaron a mí como director de cultura si estaba de acuerdo, jamás. Lo manejaban ahí en la esquina de Rivadavia Se cocinaba ahí. y se cocinaba ahí, jamás me preguntaban nada. A mí me aislaban durante todo el tiempo porque en esa época había que hacer, las invitaciones eran escritas, se mandaban por correo, había que hacer un trabajo que no se hace hoy. No. Hoy va todo diferente, es totalmente diferente. Pero bueno, Bueno, buenos no, tiempos. el profesor Alberto Balada ha estado con nosotros. Gracias de nuevo, profesor. La verdad que como siempre, hermosísima la charla. Recuerden. Algo para que quede. Sí. Si cerramos, yo tengo que. Ya, Por favor. No, y te decía que no terminé la idea de que ¿De qué? se podía llevar un mensaje el viernes acá a la escuela esta que Ah, vamos a la escuela ver. que Y hoy me decía. llama uno para decirme, ay, vos que siempre... Mira, le dije, a mí, dame todo lo que sé hablar, escribir, nada. Así que, Bien. porque quieren hacer eso, es decir, la gente invita a poner un mensaje para 50 años después, que se abra, digo, esta actitud muy peronista, ¿no? Porque en la época de Perón se hicieron todo ese tipo de recuerdos, y digo, no, pero a mí escribir, nada. A mí, dame a hablar, yo te improviso, mira, te hablo del apocalipsis si querés, pero En el momento. en Yo el estoy momento. con vos, yo también. Haceme hablar, que no tengo ningún problema. Si me tengo que sentir a escribir. Tengo como una cosa ahí, el papel blanco, veo el blanco ese, la superficie blanca, y ahí me quedo. Y ahora no veo, así que tampoco mucho Sí. puedo escribir, es Estoy menos. igual, estoy igual. Héctor, ¿qué querías comentar? No, que salvamos el programa y tengo que acompañarlo al profe porque yo no Ah, vamos a perfecto, no, perfecto. Sí. Esto queda Bueno, grabado. Eso quería decir. Para los que sí quieran ver al profe Balada en YouTube después, recuerden que nuestro usuario es FM Exaltación Online, todo seguido. Ahí están todas las entrevistas que hacemos. Está las dos, creo que hay dos anteriores con el profe. Esta sería la tercera. Bueno, y además tenemos un Instagram que es FM Exaltación 93.7. Y un WhatsApp que no lo di en ningún momento, pero es 11 38 26 50 89. Ahí está, eso quería hacer. Profe, le agradecemos muchísimo Bueno. su presencia. La verdad que un lujo para nosotros tenerlo acá. Y le vamos a pedir que, bueno, cuando usted nos diga está en condiciones de volver, le vamos a pedir un... Si yo ahora ya estoy fuera del plano activo, así que Bien, perfecto. tengo todo mi tiempo para mí. Sí, porque es un patrimonio. Por Es supuesto, una historia. por supuesto. Bueno, y nosotros vamos a Vos cerrar... que- Vos que indagás, porque vos a veces me preguntás y yo te puedo contar las cosas a media.
Pero bueno, pero la visión de Héctor también es muy interesante porque bueno, es como la visión de cualquiera del pueblo, tiene sus recuerdos, sus conocidos, ¿viste? Entonces él me empieza a contar cosas que yo a veces me dice, no, y lo que el que estaba en tal lado, y yo no lo tengo, obviamente, pero sí, igual es interesante escuchar a alguien que te cuenta. Bueno, lo mismo pasó el otro día con Juli también se puso a recordar cosas. Y el profe, bueno, tiene otro dato, es historiador, es otra Es que es un pueblo que te ha generado una forma de vida, ¿no? A veces no tan positiva, Sí, pero claro, marca, sí. marca ciertas cosas que indudablemente nos han marcado a todos, porque vivir en un pueblo no es fácil, ¿eh? No es fácil. No, no, es cierto. Acá, yo a veces me siento identificado porque hubo una etapa del movimiento Scout, de salvación de la cruz, que vino y hubo como al Valerio Madriti, editor del diario Lugareño, y después pasó a Ana María, no, a Pinedito Pon, en esa época, en el 80, y después pasa a Ana María de Feliz. Hoy en la actualidad, el referente de los Scouts soy yo. Claro. Bueno, también uno va preparando un legado porque hay mucha historia. Claro, hay muchos anteriores que hicieron muchas cosas, que hicieron pasos fundamentales para que vos puedas hacer los La pasos. vez pasada queríamos hacer un registro de toda la gente que ha pasado por los Scouts en la Salvación de la Cruz. Y ese es mi proyecto, antes de irme, dejar un legado de toda la gente que ha pasado que hoy no existe y no están por el expandido en la Salvación de la Cruz, ¿no? Para contribuir a la memoria también, ¿no? Porque son cosas que si no... Es que hay una memoria comunitaria que es obligatoriamente hay que tenerla. Y hay algo que, profe, que yo lo destaco, y lo sigo destacando, que el fundador del escautismo, Arturo Federico Pelín, nació acá en la Salvación de la Cruz. Claro, sí. Es algo muy importante. Y entre Es importante a nivel nacional, porque muchos Claro. dicen, no, Salvación de la Cruz no fue Barraca quien lo tiene Arturo Pelín. Arturo Pelín nace en la Salvación de la Cruz el 12 de septiembre, encima un 12 de septiembre, Mirá vos. un día de nuestro aniversario de pueblo. Impresionante. 2 días, perdón, del aniversario de nuestro pueblo. Y bueno, es como Irizar, como Primatesta, el cardenal, también nacido Bueno, acá, de la Belloso, familia. ¿no? Belloso también era nacido. Waldo Belloso. Yo sorprendí a los demás grupos Scout y Scout de Argentina. Sorprendí, dije, no, usted tiene que reconocer que nació acá, está sentado en nuestro registro civil. Sí. Bueno, ahí fueron, pero bueno, ellos quieren tener ese liderazgo que es muy difícil hacerse acá. Y la historia se construye, ¿viste? Y pero ¿sabes cómo se construye eso? Haciendo actividades recordatorias año tras año hasta que queda fija en la memoria. Todo es así, yo por eso lucho a veces siempre, bueno, no tanto porque no tengo nada más que ver, pero con los actos y las cosas, ¿viste? Porque antes el Día de la Soberanía se pasaba oficialmente hablo, ¿no? Se pasaba de largo, no sé, había otras fechas que tampoco se tenían en cuenta, y yo le puse acto oficial a todo, y entonces son fechas que se siguen recordando porque por lo menos aquí aparece la curiosidad. ¿Y por qué es el Día de la Soberanía? Te empiezan a decir. ¿Y qué tiene que ver? Y bueno, ya ahí tenés la pauta como para ir educando, ¿no es cierto? En la memoria, en una memoria que si no se va a perder, porque las generaciones, los asentamientos que se van dando en esta comunidad, que ha empezado a crecer, hay tanta cantidad de barrios nuevos, se va a perder. Porque si no vamos a quedar encapsulados en las 4 cuadras del centro. Eso hay que preservarlo. Por suerte no hicimos lo que hicieron en Pilar, que destruyeron la plaza con esas ideas de Katopovich, por supuesto, y su equipo, que más daño no pudo haber hecho a lo patrimonial. Y el modernismo destruye. exactamente, es como yo la otra vez una chica que presentó en un congreso sobre la vida funeraria de estos pueblos, ¿no? Las tradiciones que había en la época, que yo no era tan chico ni tan grande, y yo me acuerdo que no se usan más, pero el permanente sonido de las campanas que te indicaban que si era un difunto, si era un casamiento, si era un bautismo, y no. Y cómo a medida que avanzaba el cortejo por la calle principal se bajaban las persianas de los negocios a media puerta en señal de respeto, se entornaban
las puertas de los zaguanes, se cerraban las ventanas, hasta que pasaba el cortejo. Luego todo se volvía a la normalidad. Y la mujer me escuchaba, que era es una arquitecta preservacionista, y me dice, vos me tenés que contar todo eso, porque yo voy a presentar, y presentó en un congreso en la provincia de Buenos Aires sobre la vida funeraria de los pueblos, ¿no? Qué interesante. Bueno, profe, quedamos hay para mucho. la próxima. Listo. Nosotros vamos a cerrar el programa acá, Sí. porque aparte así podés hacer Alcanzarlo. alcanzar al profe. Les agradecemos a todos por haber estado del otro lado y nos vamos a volver a encontrar este viernes, que seguramente también vamos a tener entrevista. Por lo menos estamos Siempre tendremos sorpresas. siempre. Grandes sorpresas. Grande sorpresa. Hoy no sabía que venía el profe. No. la verdad que No sabía, muy profe. grata sorpresa. Yo no sabía. Que yo siempre le digo, che, fíjate si puede venir el profe. Sí. Ahora estamos, lo invité a Hernán Lapromé, porque sacó esta nueva modalidad de abra cancha. Y bueno, lo invitamos también para que venga a contarlo. De la inteligencia artificial. Exacto. Sí, él lo que tiene es debe tener, porque yo no conozco, pero un archivo Eso me parece más de interesante. toda la vida sí, porque desde yo cuando entré en el 94 tuve el primer contacto con él y con Caco, que era el compañero de él, y ahí empezaron a trabajar, rescatar, y tiene los videos a los pavotes, ¿no? Así que El profesor Alberto Balada con nosotros. Nos volvemos a encontrar el viernes. Gracias Héctor por todo, gracias profe una vez más. Y quédense con la música de FM Exaltación. Nos vamos con vos.